Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí otra vez. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando un auténtico terremoto en la comunidad de fans, el famoso anillo de Khan. Sí, ese mismo del que todos están hablando. Prepárense porque vamos a desentrañar los secretos que esconde este misterioso accesorio, las teorías más locas y, por supuesto, la verdad detrás de toda la locura. Así que agárrense fuerte porque esto va a ser un viaje lleno de sorpresas y revelaciones. Antes de empezar, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, por favor consideren suscribirse al canal. Subo vídeos todas las semanas sobre temas que sé que les encantan, así que no se pierdan nada. Y si ya son parte de esta gran familia, pues ya saben, un like siempre es bienvenido y me ayuda un montón. Gracias. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué es exactamente este anillo de Khan, y por qué ha desatado tal frenesí entre los fans? Bueno, para empezar, este anillo no es un anillo cualquiera. Es un objeto que apareció por primera vez en el famoso programa de televisión, Leyendas Perdidas, una serie de aventuras que mezcla historia, mitología y un toque de ciencia ficción que la convirtieron en un éxito instantáneo. En la serie el anillo de Khan se describe como una reliquia ancestral, forjada por una civilización perdida con poderes inimaginables. Se decía que quien lo poseyera podría controlar los elementos, curar enfermedades e incluso, según algunas leyendas, viajar en el tiempo. Imagínense el poder que podría tener un objeto así. Pero aquí viene lo interesante. El anillo no solo era importante en la trama de la serie, sino que también empezó a aparecer fuera de ella. Primero fueron pequeñas pistas, referencias sutiles en entrevistas con los actores, detalles escondidos en el merchandise oficial. Luego, la cosa se puso más rara. Empezaron a circular vídeos en internet de personas que afirmaban haber encontrado réplicas exactas del anillo de Khan en lugares insólitos, mercadillos antiguos, tiendas de antigüedades perdidas en pequeños pueblos, incluso enterrado en la arena de una playa remota. Las teorías de conspiración no tardaron en surgir. ¿Era todo una elaborada campaña de marketing? ¿O había algo más allá de la ficción? Una de las teorías más populares es que el anillo de Khan realmente existió, o al menos está inspirado en un objeto real con una historia propia. Algunos historiadores aficionados han investigado a fondo las leyendas que se mencionan en la serie, rastreando mitos antiguos y culturas olvidadas en busca de algún elemento que pudiera haber servido de inspiración para la creación del anillo. Y para sorpresa de muchos, encontraron algunas coincidencias interesantes. Hay leyendas de anillos mágicos en diversas culturas, desde el anillo de Salomón, que supuestamente le daba poder sobre los demonios, hasta el anillo de Giggs, que otorgaba invisibilidad a su portador. ¿Podría ser que los creadores de Leyendas Perdidas se basaron en estas historias reales para crear su propio anillo mágico? Pero la cosa no termina ahí. La locura por el anillo de Khan llegó a tal punto que algunos fans incluso organizaron expediciones para buscar el anillo en los lugares que se mencionaban en la serie. Sí, como lo oyen. Grupos de personas recorriendo ruinas antiguas, explorando cuevas oscuras y buceando en lagos profundos, todo con la esperanza de encontrar el famoso anillo. Imagínense la emoción de encontrar una réplica del anillo en un lugar así. ¿Sería una simple coincidencia? ¿O una prueba de que la serie tenía algo más que decir? La verdad es que hasta el día de hoy, nadie ha podido probar que el anillo de Khan realmente existe fuera de la ficción. Pero eso no ha impedido que la leyenda siga creciendo. Ahora bien, hablemos de las réplicas. Porque, como se imaginarán, el mercado de réplicas del anillo de Khan está más vivo que nunca. Hay todo tipo de versiones disponibles, desde las más baratas hechas de plástico hasta las más elaboradas, fabricadas con metales preciosos y piedras semipreciosas. Algunos fans incluso han creado sus propias versiones del anillo, inspirándose en diferentes interpretaciones de la leyenda. Hay anillos con grabados intrincados, anillos con luces que cambian de color, anillos con compartimentos secretos. La creatividad de los fans no tiene límites. Pero aquí viene la pregunta del millón, ¿dónde termina la ficción y empieza la realidad? ¿Es posible que el anillo de Khan sea solo una creación de la imaginación, un objeto de deseo que ha capturado la atención de miles de personas en todo el mundo? ¿O hay algo más allá de lo que vemos? Yo creo que la respuesta está en el poder de la narración.
Las historias tienen la capacidad de inspirarnos, de hacernos creer en lo imposible, de conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. El anillo de Can, en ese sentido, es mucho más que un simple objeto. Es un símbolo de aventura, de misterio, de la búsqueda de lo desconocido. Y quizás, al final, eso sea lo que realmente importa. No importa si el anillo es real o no. Lo importante es la emoción que nos produce, la inspiración que nos da para explorar, para investigar, para creer en nuestros propios sueños. Porque, seamos honestos, todos tenemos un anillo de Can en nuestras vidas. Algo que nos motiva, que nos impulsa a seguir adelante, que nos recuerda que la magia existe, aunque a veces no la podamos ver. Así que la próxima vez que vean una réplica del anillo de Can, no la vean solo como un objeto de ficción. Véanla como un recordatorio de que la aventura está a la vuelta de la esquina, que el misterio nos espera en cada rincón del mundo y que, con un poco de imaginación, todo es posible. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo del anillo de Can. Como hemos visto, este objeto ha desatado una verdadera locura entre los fans, generando teorías, expediciones y un sinfín de réplicas. Al final, lo importante es recordar que la verdadera magia reside en nuestra imaginación y en nuestra capacidad de creer en lo imposible. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y cuéntenme, ¿qué opinan ustedes del anillo de Can? ¿Creen que realmente existe algo más allá de la ficción? Me encantaría leer sus teorías. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que subo contenido nuevo todas las semanas, así que siempre hay algo interesante por descubrir. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Asterisco asterisco ampliación de la noticia, profundizando en el misterio del anillo de Can asterisco asterisco. La fiebre del anillo de Can no muestra signos de desaceleración. De hecho, parece que cada día surgen nuevos datos, nuevas teorías y, por supuesto, nuevas réplicas del codiciado objeto. Pero, ¿qué es lo que hace que este anillo ficticio sea tan atractivo? Para entenderlo mejor debemos analizar más a fondo la serie Leyendas Perdidas, su impacto cultural y la psicología detrás del fenómeno fan. Leyendas Perdidas, transmitida originalmente durante 5 temporadas a finales de los 90 y principios de los 2000, no fue simplemente una serie de aventuras. Fue una ventana a un mundo donde la historia, la mitología y la ciencia se entrelazaban de manera fascinante. Cada episodio presentaba un nuevo artefacto, un nuevo misterio y un nuevo desafío para los protagonistas, el Dr. Alan Reed, un arqueólogo excéntrico pero brillante, y su compañera, la intrépida periodista Sarah Jenkins. Pero el anillo de Can fue diferente. No era un simple objeto que aparecía en un episodio y luego se olvidaba. El anillo de Can era un hilo conductor, una pieza clave que conectaba diferentes episodios y revelaba poco a poco la historia de una civilización antigua y poderosa. La serie dedicó arcos argumentales completos a desentrañar los secretos del anillo, su origen y sus posibles usos. Y aquí es donde entra en juego la habilidad de los guionistas para sembrar misterio y crear intriga. Cada vez que el anillo de Can aparecía en la serie, se revelaba una nueva faceta de su poder, una nueva leyenda sobre su origen o una nueva pista sobre su paradero. Esto mantuvo a los espectadores enganchados y alimentó su curiosidad por descubrir la verdad detrás del anillo. Pero el impacto de Leyendas Perdidas va más allá de su trama. La serie se convirtió en un fenómeno cultural gracias a su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional. Los personajes eran carismáticos y entrañables, las historias eran emocionantes y los efectos especiales, aunque modestos para los estándares actuales, eran lo suficientemente convincentes para transportar a los espectadores a un mundo de fantasía y aventura. Además, la serie se emitió en una época en la que Internet estaba empezando a despegar, lo que permitió a los fans conectarse entre sí y compartir sus teorías, opiniones y creaciones. Los foros de discusión sobre Leyendas Perdidas se convirtieron en puntos de encuentro virtuales para miles de personas que compartían la misma pasión por la serie y sus misterios. Y fue en estos foros donde la leyenda del anillo de Can empezó a tomar vida propia. Los fans comenzaron a analizar cada detalle de la serie, a buscar pistas ocultas en los episodios y a elaborar teorías sobre el verdadero origen y el propósito del anillo.
Algunos incluso llegaron a contactar con historiadores y arqueólogos para intentar verificar la veracidad de las leyendas que se mencionaban en la serie. Pero lo que realmente catapultó al Anillo de Kan a la fama fue la aparición de las supuestas réplicas en el mundo real. La primera de estas réplicas apareció en un mercadillo de segunda mano en Londres. Un coleccionista de antigüedades, que era fan de leyendas perdidas, reconoció inmediatamente el anillo y lo compró por una pequeña suma de dinero. La noticia se extendió rápidamente por Internet y generó un gran revuelo entre los fans de la serie. Algunos pensaron que era una simple coincidencia, una réplica hecha por algún artesano local. Pero otros creyeron que era algo más, una prueba de que el Anillo de Kan realmente existió o que la serie se basaba en hechos reales. A partir de ese momento, empezaron a aparecer más réplicas del Anillo de Kan en diferentes lugares del mundo. Algunas fueron encontradas en tiendas de antigüedades, otras en excavaciones arqueológicas y otras incluso fueron compradas en subastas online. Cada nuevo hallazgo alimentaba la leyenda del anillo y aumentaba la locura entre los fans. Pero ¿cómo es posible que haya tantas réplicas del Anillo de Kan? Una de las teorías más plausibles es que la serie inspiró a muchos artesanos y joyeros a crear sus propias versiones del anillo. Estos artesanos se basaron en las imágenes y descripciones del anillo que aparecían en la serie para crear réplicas lo más fieles posible al original. Además, la serie también tuvo un gran impacto en la industria del merchandising. Se produjeron miles de productos relacionados con leyendas perdidas, incluyendo camisetas, pósteres, figuras de acción y, por supuesto, réplicas del Anillo de Kan. Estas réplicas se vendieron en tiendas online, en convenciones de fans y en tiendas especializadas en coleccionismo. Pero más allá de la producción comercial, existe un factor psicológico importante que explica la obsesión por el Anillo de Kan. Los seres humanos tenemos una tendencia natural a buscar significado y conexión en las historias que nos gustan. Queremos creer que hay algo más allá de lo que vemos, que hay misterios por descubrir y que somos capaces de encontrar la verdad. El Anillo de Kan, en ese sentido, se convierte en un símbolo de esa búsqueda de significado y conexión. Representa la aventura, el misterio y la posibilidad de encontrar algo extraordinario en el mundo real. Poseer una réplica del anillo es una forma de sentirse conectado con la serie, con sus personajes y con su universo de fantasía. Y aquí es donde entra en juego el poder de la imaginación. Cuando un fan sostiene una réplica del Anillo de Kan, no ve simplemente un objeto de metal. Ve un símbolo de poder, de magia y de aventura. Se imagina a sí mismo como uno de los protagonistas de Leyendas Perdidas, explorando ruinas antiguas, desentrañando misterios y luchando contra fuerzas oscuras. La leyenda del Anillo de Kan es un ejemplo perfecto de cómo la ficción puede influir en la realidad y cómo la imaginación puede transformar objetos ordinarios en símbolos poderosos. No importa si el anillo es real o no. Lo importante es la emoción que nos produce, la inspiración que nos da para explorar, para investigar y para creer en nuestros propios sueños. Entonces, ¿qué nos depara el futuro en la saga del Anillo de Kan? Es difícil decirlo. Pero lo que sí podemos afirmar es que la leyenda seguirá creciendo mientras haya fans que se sientan inspirados por la serie Leyendas Perdidas y por su misterioso anillo. Y quién sabe, quizás algún día alguien encuentre una prueba irrefutable de que el Anillo de Kan realmente existió. Hasta entonces seguiremos soñando con la aventura y el misterio que este objeto representa.